Bueno, chicos, nos quedó la semana pasada, habíamos comenzado a hablar de juego. David, el profesor David, dio todo lo que era el juego de Fordad, del Fordad, el juego de Averasturi, y hizo una pequeña introducción al juego virtual, que es el texto de Levin, y qué es lo que nos falta para poder terminar de ver juego. Vamos a continuar em, a partir, digamos, de esto, de juego virtual. Voy a hablar sobre lenguaje. Yo les había dicho que les iba a dejar un video, pero les voy a hacer la primera parte, y lo que va a ir en video va a ser solamente la parte que les voy a mostrar hoy. Va a ser son descripciones de las adquisiciones, tanto en lo que tiene que ver con la expresión como con la comprensión del lenguaje, en diferentes momentos del desarrollo, por lo menos en los primeros 4 o 5 años de vida. Y bueno, y eso sí, más detallado va a quedar en un videíto que lo voy a poner junto con el video de la clase de hoy de lenguaje. Y vamos a arrancar ya a ver lo que correspondía a la clase pasada, que nos había quedado pendiente, que era los textos tanto de Obiols como de Ana María Fernández respecto a identidades sexuales, género, que teníamos puesto para charlar, y un poco para poder pensar lo que veníamos desarrollando de Freud. Hasta donde lleguemos y hasta donde podamos, lo vamos a ver hoy. Si no, lo vemos, lo completamos o en la semana o la semana que viene. No hay apuro. Bien, vamos a arrancar, si les parece bien, con Levin. Cuando termina David, voy a acotar algo más con respecto em, al juego y en relación a qué aportes les da al desarrollo, que eso no está en los textos, pero me parece interesante que ustedes lo puedan tener. Bueno, me callo y te dejo la clase toda para vos. No, no te calles. Eh, Gracias, Ana, y bueno, como decía la profe, entonces vamos a continuar con lo que quedó pendiente de la clase pasada, que tiene que ver con el texto de Levin, con esta pregunta con la que iniciaba y yo les transmitía del título hacia una infancia virtual. Seguramente ustedes estuvieron leyendo y pudieron encontrar algunas cosas. Es muy claro, bueno, como decíamos la vez pasada, ¿no? Es muy claro en su postura frente a esta realidad virtual, vamos a decir, o esta oferta que hay, no solamente en el mercado, sino en la cultura en relación al juego infantil y a cómo los niños se relacionan en este caso. Hay muchas variantes en esto también, ¿no? Por supuesto, digo variantes en cuanto a ustedes que estudian trabajo social, también tienen una mirada acerca de lo social, lo cultural, lo socioeconómico y cómo puede afectar esto a los distintos espacios de la sociedad, ¿no? Digamos, a cuánto tienen acceso los niños a jugar determinados juegos y demás. Pensemos en eso también, ¿no? Al margen de lo que el texto dice, por supuesto, el texto o los textos siempre, sobre todo este texto, nos sirve como disparadores para analizar la realidad. Ustedes, digo, en su materia, yo, como saben, vengo de la comunicación social, entonces siempre analizamos el contexto, ¿no? En el cual se desarrolla una teoría, una consigna o una hipótesis como esta. De qué niños estamos hablando, de qué edades, como trabajamos acá en la cátedra, digamos, de qué estrato social, etcétera, ¿no? Contexto socioeconómico, como decía recién. Y por otro lado, tengamos en cuenta las variantes que hay en relación a los juegos, el tiempo en el que fue escrito el texto, que por otro lado muchas cosas son actuales y algunas muy actuales en relación a pueden servir ciertos juegos, videojuegos y demás para el análisis, para la capacidad de estrategia y otros beneficios. Sí, sí, pero no deja de excluir la parte corporal. Es decir, como surgía la vez pasada en la reflexión conjunta que hacíamos, el uso de las pantallas, el uso de los celulares, de las tablets,
que, como decía, o siempre trae la profe, como chupetes virtuales. Sí, está bien por momentos, pero como decía la profe, ¿cuánto? ¿Cuál es el límite? Y que podamos estar atentos a esas cosas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, para completar esta parte y el texto, no quería dejar de decir eso, ¿no? No dejamos de ver que hay otras realidades que podemos analizar al texto y no necesariamente estar de acuerdo con todo, pero hay muchas cosas interesantes. Yo quiero traer algunos de esos conceptos interesantes que trae el autor en relación a su postura, ¿no? Ya desde el título marca una idea. Y como hablábamos la vez pasada, va a traer este ejemplo del Tamagotchi, que una compañera decía, bueno, hay una reversión de ese aparatito, y cómo influye, ¿no?, la cultura digital y virtual en la vida de todos, y bueno, particularmente los niños que quizás todavía no tienen esa capacidad de poder elegir cómo, cómo aprender o cómo jugar, aunque sí para Levin tienen la capacidad creadora e imaginar. El POU, gracias Irina, nos pone en contexto de cuáles son los próximos juguetes o los juguetes actuales digitales. Y como les decía entonces, esto, ¿no? Sí, Levin cree en el enorme poder o la capacidad creadora de los niños, ¿no?, y de la imaginación. ¿Y qué es lo que va a decir en relación a eso? Bueno, mucho de eso se pierde. Estemos atentos acá, porque esta lógica virtual, digital, tecnológica, creada por los adultos, hace que los niños pierdan esta capacidad de creación, del poder de la imaginación, ¿no? Entonces, va a decir algunas cosas que yo quiero traer, algunos conceptos, y que podamos pensarlo juntos. Fíjense lo que va a decir al principio del texto. Estos aparatos artificiales, al interactuar, modifican el modo de jugar, experimentar y pensar de los niños. Ya ahí marca una postura, ¿no? Modifican el modo de jugar, experimentar y de pensar de los niños. Entonces, lo que va a traer él, seguido a esto, es esta idea de que los niños forman parte de una maquinaria virtual digital. Forman parte como una pieza de la maquinaria. De una maquinaria que ya está pensada por otro, ¿no?, en este caso por los adultos, y que no le da la posibilidad al niño, no solamente de poner su cuerpo, sino de pensar y de crear, que es lo que los niños hacen al jugar. Interesante esto, ¿no? De simbolizar. Entonces, va a operar, dice Levin, un pensamiento de conexión y no de asociación. Un pensamiento de conexión, término típico de la tecnología digital, y no de asociación, ¿no? Entonces tienden a fragmentar estos aparatos y disociar el universo imaginario infantil. Algunas de las cosas que me parecen clave. Luego, él va a desarrollar esta historia de un padre que veía a su hijo mucho tiempo pasar frente a la tele y frente a los videojuegos, y le regala ese juguete que recordábamos la vez pasada, el trompo, pero que después llega otro familiar, o no sabemos quién llega, y le regala un juguete parecido, pero más moderno, y dice, ¿qué pasó que no jugás con este? Y no, papá, porque en este, mira, aprieto acá, aprieto allá, me da puntos, me da superpoder. Entonces descarta ese juego que de alguna manera, según lo que el padre buscaba, era sacarlo de frente de la pantalla y que ponga el juego que pueda tener más participación lúdica corporal, vamos a decir, ¿no? Que pueda jugar con, y no estar ahí frente al... Poner el cuerpo, justamente, y esa es una de las cosas que va a traer Levin que el juego digital hace perder, ¿no? Está en uno de los subtítulos, cultura eléctrica. Cultura eléctrica, ¿no? También sus subtítulos vienen a decir algo. Y acá quiero traer algunas frases que el autor trae, para que tengan en cuenta. Va a decir,
llamando la atención, la infancia dura muy poco. Es un tiempo de tránsito, de formación y de desarrollo. ¿Cuántas cosas que suceden ahí, en este tiempo, que el autor va a decir que no se pierda de vista por esta cultura eléctrica, ¿no? Porque ¿qué cosas suceden ahí en relación a la motricidad, al pensamiento simbólico? Y hay un montón de cosas, de adquisiciones y desarrollos que los niños van generando, como vamos viendo acá con los distintos autores, ¿no? Tanto Piaget como Freud, como Erickson. Entonces ese es el tiempo en el que el sujeto ejerce la imaginación creadora de lo infantil. Ese es el tiempo de la infancia, el que el niño desarrolla la imaginación creadora de lo infantil. Ahora, la infancia es ese tiempo, entonces, en el que puede crear lo infantil como jugando. ¿Cómo lo hacen? Jugando, con el juego. Ejercen la libertad, la curiosidad, términos que trae el autor, la creatividad, ¿no? Y la imaginación, ¿no? Desde lo simbólico. Entonces la experiencia de lo infantil acontece al jugar. Esto es muy interesante. La experiencia de lo infantil acontece al jugar. Cuando juegan, están creando la infancia. Y la infancia crea también el jugar. ¿Por qué trae esto el autor? Bueno, porque esto es lo que se va a perder, mucho de lo que se va a perder con la lógica de la cultura eléctrica, de la cultura digital y virtual. Ahora, Disculpe, sí. la experiencia de lo infantil, perdón, que no escuché la otra. Dije, la experiencia de lo infantil acontece al jugar. ¿Dije eso? Sí. La experiencia de lo infantil acontece al jugar. Estoy trayendo términos del texto, ¿eh? Digo, y ahí, en ese jugar, es donde aparece la infancia, donde se crea la infancia, y una infancia particular, como va a decir el autor. Una infancia particular porque cada niño, a ese jugar, le pone su imaginación, su creación, su historicidad, ¿no? Los niños le ponen su propia imaginación y sus vivencias a ese jugar y van creando. Ahora, ¿por qué no van creando en el jugar digital, virtual, eléctrico? Porque la historia ya está creada, va a decir el autor. Porque el relato ya está todo completo. Y el niño viene a ser entonces una pieza de la misma maquinaria. Cuando digo pieza de la misma maquinaria, nos podemos imaginar esa imagen de Charles Chaplin en la maquinaria, ¿no? De tiempos modernos, hablando de otro sistema, ¿no? Del sistema económico, social, cultural, del capitalismo. Pero esto viene a ser parecido, porque Levin también va a traer el sistema global que busca vender determinados productos y una lógica cultural digital. Va a traer esto el autor, ¿no? Que se quiere vender determinada lógica, moda, en la que están insertos los niños. Vemos 5 minutos un programa infantil y podemos ver algunos dibujos animados, programas para niños y 742 productos para que los niños consuman. Detrás de esto también hay todo un mercado, ¿no? Ya como lo vamos a ver con el tema viejismo. Fíjense, los dos extremos que trabajamos en la cátedra, tanto el niño y su infancia como el adulto mayor, atravesados por el mercado, pero todos estamos atravesados por eso. Entonces, prestar atención a esto que dice el autor, es un relato y un discurso global, el de la cultura digital, y de los videojuegos también, que hoy está tan vigente. No sé si estaba tan vigente cuando el autor escribió esto, ¿no? Ya vimos la vez pasada, ya por el año 2006, si bien hace rato que viene esta lógica de los videojuegos, pero sobre todo el autor también va a hablar de las imágenes,
de la estimulación que representa hacia los niños la imagen, ¿no? O sea, no es lo mismo para el niño jugar, en el ejemplo que el autor trae, con un trompo de madera y un hilo, que el estímulo que le producen las imágenes, ¿no? Entonces, si en este momento de la infancia, situémonos ahí, ¿no? Si en ese momento de la infancia lo que monopoliza el pensamiento del niño no es la magia de la novedad creada, sino la reacción en cadena de estímulos visuales maníacos y falsamente reales, la lógica que opera es la de la exclusión. Fuerte posicionamiento del autor, ¿no? Es decir, si en ese momento de la infancia, en el que tiene que desarrollar la creatividad, la imaginación, en esa experiencia infantil, la curiosidad, el descubrir, el crear, como vamos a ver ahora, crear un juguete, ¿qué le pone al niño al juguete? Y le pone un montón de cosas. Le pone su propia imaginación, sus propias experiencias, como hablábamos, y traíamos a Freud en el juego traumático, ¿no? O en el juego que sirve para tramitar esas situaciones traumáticas. Y le pone lo que él vivió, para poder atravesar de una mejor manera esa situación penosa o angustiante. En el juguete también. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando el niño crea un juguete, lo vamos a ver brevemente. Entonces, si en ese momento, ¿Profe? lo que... Sí. Duda ahí Florencia. respecto. Sí, buenas. Me generaba dudas respecto a eso cuando llegaba a esa parte del crear el juguete. Porque no entendía si es el momento de crear algo nuevo para jugar o si crear, por ejemplo, cuando, qué sé yo en algún momento jugaba a estar en el colectivo y ponía todas las sillitas y jugaba con los peluches que estaban entre el colectivo. ¿Es ese momento de crear un juego o crear un juguete? Sí, bueno, podríamos decir juego o juguete, probablemente, según lo que trae el autor, opere la misma lógica, ¿no? Ah, Pero vos estás creando una historia con determinado contexto, objetos y demás. Vos estás creando esa historia. Y ahí está operando en vos mucho de lo simbólico, lo que viviste, y lo que tenés ahí a mano para crear. No hay una historia creada, está aconteciendo en el mismo momento. bien. Entonces digo, juego, juguete, puede ser, el autor trae no solamente los juegos, sino también qué pasa con el objeto, la representación que el niño le pone y todo lo que sucede ahí, ¿no? Bien, no, porque me llevó a tratar de relacionarlo con alguna otra cosa que haya visto y me llevó directamente a Toy Story, la película, que está el chico, el vecino al lado que inventa un montón de juguetes. Bueno. Entonces dije, bueno, ¿crear juguetes o crear un propio juego? Entonces ahí me hizo la confusión. Al crear el juguete, el niño también, fíjate que trae el ejemplo del caballo, que ahora lo vamos a ver, pero no me quería adelantar, está creando un juego. Digamos, el juguete y él cabalgando con ese palo de madera. Sí. Entonces se va creando en simultáneo, creo yo, ¿no? Y le va poniendo sus... Le hago una consulta. Yo, donde yo trabajo, iba un nene de aproximadamente 6 años. No recuerdo bien si era un conejo o un osito. Él siempre hablaba con ese muñeco y hablaba, decirle a la señora que me dé un sacapunta. Entonces él hacía como que era la señora. Cuando yo le pregunto a la mamá, ella me dice que el nene, desde que se había mudado al barrio, había adquirido ese juguete y, bueno, hablaba, cuando se dirigía a la familia, hablaba primero con el muñequito y después como que era el juguete transmitía lo que él quería decirle a las personas que lo rodeaban, incluso en el mercado, en la escuela. Sí. Muy bueno, muy interesante. Bueno, quizás sobre la parte más clínica, la profe luego nos puede traer algo, pero lo que te podría decir en relación a eso es estos objetos que al niño le permiten tramitar la realidad, ¿no es cierto? O como algunos autores van a decir, objetos transicionales,
o que es su mejor amigo, probablemente, trayendo la película Toy Story, esa relación que el niño le pone a ese objeto, que no deja de ser un objeto de trapo, de tela, de madera, pero no lo es para el niño es mucho más, ¿no? Claro, sí. Que puede ser, como decíamos la clase pasada, según lo que trae Freud a Verasturi, a veces su amigo, a veces es su aliado, a veces es su enemigo, porque lo arrastra y hace todo lo que el niño podría hacer, no puede hacer en realidad con los objetos o las personas de la realidad, pero forma parte de su propia realidad, digamos, ¿no? Hasta él poder relacionarse, quizás diciendo él lo que tendría que decir. Estos vienen a ser como compañeros que le habilitan a determinadas cosas, Claro. ¿no? Eso podría decirte. Luego quizás vemos, pero avancemos un poquito más para ver entonces qué pasa con estos objetos y con estos juguetes y cómo se relaciona el niño con ellos, ¿no? Entonces, si en ese momento de la infancia el autor va a decir, no sucede esto, desde que la infancia está esto de la creación, de la imaginación y de la creatividad, entonces, si hay una reacción en cadena de estímulos visuales, maníacos, falsamente reales, la lógica que opera es la de exclusión. Entonces, lo que se está excluyendo es la capacidad creadora. Eso es lo que podemos sacar como conclusión. Lo que se está excluyendo es la imaginación, lo que se está excluyendo es el cuerpo, lo que se está excluyendo es al mismo niño, haciéndolo formar parte de una maquinaria, ¿no? Después, lo que va a decir, bueno, lo va a nombrar como una dialéctica eléctrico-infantil, esto que traía del mundo globalizado y cómo esta cultura se impone, ejercen un gran poder sobre ¿qué? Sobre los gustos, esto que decía de la moda, ¿no? Las tendencias y las preferencias que determinan el quehacer infantil. ¿Dónde están los niños? Si no están jugando, hoy. Podemos decir muchas cosas en relación a eso, ¿no? Hasta en nuestro mismo mundo podemos decir que los niños no están jugando y a veces están trabajando. Pero ahí nos vamos a meter en una discusión bastante más amplia, pero puede ser eso. Ahora, y si no están trabajando y no están jugando con su cuerpo, ¿dónde están? Probablemente hoy diríamos, en muchos casos, otra vez, ¿no? El tema de los límites, por supuesto, va a decir, no, pero yo a mis nenes lo tengo que dejar, se entiende eso. Ahora, ¿cuántas horas? ¿Cuánto tiempo frente a las pantallas? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el? ¿Comparten juegos en colaboración con otros? ¿Comparten juegos colectivos? ¿Comparten juegos en familia? Bueno, ahí nos tenemos que pensar también los adultos, ¿no? Este poder que se ejerce, estas tendencias, preferencias, lo que hace es crear un pensamiento competitivo. Y ahora vamos a ver algunos de los ejemplos que pone el autor, ¿no? Buscan el logro personal según la sociedad en la que vivimos, según la sociedad global. Esta cultura de la competencia, del éxito constante. Entonces, muy poco vemos de aprender a manejar las frustraciones, porque todos los juegos aspiran a que los niños tengan que ganar, va a decir el autor, matar, conquistar. ¿Qué es lo que opera en ese tipo de juegos? Por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? Y lo que va a pasar es la inutilidad de la puesta en escena del cuerpo. Y esto me parece es una de las cosas más fuertes o más relevantes que el autor va a traer en contraposición a esta cultura digital virtual. La inutileza, va a decir, de la puesta en escena del cuerpo. Porque el niño va a pensar, o a empezar a pensar y sentir en imágenes. En imágenes. La memoria actual es corta.
dura lo que dura la imagen. Crea una ilusión sin mañana. Le pone bastante poesía Levin a su texto, ¿no? Un presente irreal que cuestiona la realidad y la confunde. Es decir, confunde la realidad ¿con qué? Con las historias o con el relato del juego virtual. Ya iba a decir las videopantallas, los chats, ¿no? Lo ponen al niño en un orden secuencial, veloz, ligero, múltiple, que es irreal, ¿no? que se desvanece. Y a la vez fijo, porque como decía anteriormente, eso no cambia. El relato, el niño no le puede agregar algo a la historia del videojuego. No sé si ustedes se acuerdan, no sé a cuántos jugaron ustedes o a qué juegos o videojuegos jugaron, pero por ejemplo, no sé, yo me acuerdo de la historia de Mario Bros. Hace rato que no juego, ¿no? Ya lo sé. Tengo 20 y pico, pero yo me acuerdo de Mario Bros. Nunca es tarde para jugar a los jueguitos iguales. Nunca es tarde, y ahora apareció una nueva versión también de, no solamente del Tamagotchi, sino del Family Game. Eso sí me acuerdo. Sí, tal cual, Tetris, Pac-Man. Bueno, ni hablar, pero el Mario Bros. Tenía una historia, tenías que llegar al castillo, que no sé, con el honguito y rescatar a la princesa. No había algo que vos le podías agregar a eso. La historia ya estaba contada. No podías agregarle imaginación. Tenías que hacer todo un recorrido, que en el mejor de los casos llegabas hasta el final. Pero no le agregabas nada tuyo. Y cuando estábamos horas y horas, no sé, yo me pasaba horas jugando para llegar a ganar, para obtener las monedas de oro. Miren qué loco, ¿no? El mensaje detrás. Ni hablar si analizamos, a mí me encanta Disney hoy, pero por mi condición de profe de comunicación también llegué a analizarlo. Las historias de Disney, lo que nos comunicaba, ¿no? Este Mario Bros que buscaba monedas y ganar y conquistar y llegar a levantar la bandera. Pero no le podía agregar nada de eso. Y las horas que yo estaba ahí, o las horas que hemos pasado ahí, la perdíamos de jugar en el patio, con la tierra, o no sé qué cosa. ¿Cuánto hace falta eso? Y de esta imaginación que desarrolla al jugar con otros, con los objetos, pero no solamente la imaginación. El hecho de compartir con otros y la frustración que a veces eso representa, ¿no? Cuando el amiguito no quiere jugar, o cuando se terminó el juego y tenés que ir a hacer la tarea o otra cosa, Entonces, eso también, porque la vida real, no la virtual, la real, también implica ese tipo de realidades, digo, o de situaciones que vamos a necesitar atravesar. No es que pierdo la vida y tengo otra, como en los videojuegos, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, el autor va a decir varias cosas en relación al videojuego, ¿no? Dice, ¿por qué están atraídos los niños hacia los videojuegos? Vamos a hablar de los niños, pero hoy hasta podríamos hablar de los grandes, ¿no? Tendríamos que traer algún texto también que comparta, quizás en algún momento, podamos ver con la profe, que nos muestre o que analice qué es lo que pasa con los adultos. Probablemente yo me animaría a decir, sin ningún estudio y sin ninguna prueba ni estadística, que mucho de lo que les pasa a los adultos podría ser algo bastante parecido. Tramitar ciertas frustraciones por medio de ser atraídos por el poder que me genera el prestigio o la autoestima que me genera el ganar no sé qué cosa a través de un videojuego, conquistar un no sé qué o matar no sé a cuántos, ¿no? Se enganchan en los juegos, sí, tal cual, ni hablar, lo sé, y eso es muy habitual y hoy también tenemos que decir que es hasta un espacio de trabajo, ¿no? Que cada vez está más vigente y cada vez crece más, y el mercado toma eso para promocionar determinados productos y comunicar también una cultura, ¿no? Que se gana muchísimo dinero jugando los videojuegos. Hay casos muy recientes de algunos adolescentes que son campeones y han ganado millones. El otro día veía una entrevista en la radio, Perros de la Calle. Entonces, ¿por qué están atraídos los niños hacia los videojuegos? Porque están atraídos por el poder. Por el poder. ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Qué es lo que los niños más buscan en los juegos? Es el ser como los adultos. El poder hacer como los adultos. ¿Y qué va a pasar en esos videojuegos? Y en los poderes y atributos
que esas imágenes les proporcionan? Bueno, compiten violentamente por el poder. ¿Todos? ¿Cambió algo de eso? Sí, probablemente han cambiado algunas cosas, pero podríamos decir también que en la mayoría de los casos es lo que sucede. Se compite violentamente por el poder. ¿Qué mensaje estamos entonces consumiendo de parte de estos espacios, ¿no? Entonces, los niños tienen la impresión de ser libres, de hacer con el aparato lo que quieren. Toda la trayectoria y la secuencia del juego ya está predeterminada, como decíamos nosotros. En realidad esto más que, no sé si es tanto hacer lo que quieren, es la sensación de hacer lo que quieren, pero ya la secuencia está toda, y la trayectoria está toda predeterminada, ¿no? Se va a preocupar el autor entonces, en un momento, y va a decir, algunos contenidos preocupan. Juegos de codicia, luchas sangrientas, genocidios, como si tuviéramos poco, encima lo replicamos en los videojuegos, ¿no? Bombardeos, matanzas, defensas y ataques. Y acá ya el autor se posicionó en un lugar directamente a decir, esto es lo que están consumiendo nuestros niños, ¿no? La lucha es a muerte por ver quién tiene más poder. En el GTA matan, van a club nocturnos, todo un desastre, dice Natalia en el chat. Claro, y voy a traer algunos ejemplos, ¿no? Contrastando esto, el caso de Astro Boy, que también va a evocar la figura de Pinocho, que a todos van a hacer una cara de ternura ahora cuando decimos Pinocho, aparece Pinocho, parecido a Astro Boy en su historia, dice, bueno, Astro Boy era un robot hecho por un científico y no sé qué cosa, ¿no? La misma la historia de Pinocho. Pero había algo de la ternura infantil todavía ahí, ¿no? Se mantenía algo de la ternura, y no sé si se acuerdan ustedes, también me acuerdo de Astro Boy y la historia de Pinocho, que es un clásico de la literatura infantil, ¿no? Pero, ¿qué pasa con lo que vino después? ¿Qué pasa con lo que vino después? Eso todavía mantenía cierta lógica infantil y cierta ternura de lo infantil. Y lo que va a pasar después es que los personajes ya pasan a ser mutantes, que siempre ganan, que se transforman cada vez en más poderosos y combativos, ¿no? Entonces van a empezar a perder los atributos humanos. Empieza a cambiar la forma de esto, ¿no? Por ejemplo, sensaciones, sentimientos, emociones, sexualidad, el dolor, ya no tienen dolor, no sienten dolor, hasta ser un humanoide, un híbrido, robot, monstruo. Esto es lo que se empieza a ver en los videojuegos. Entonces, luego, claro, un engendro en busca del triunfo continuo, va a definir Levin. Un engendro en busca del triunfo continuo. Y lo que va a decir entonces, que algunos, en un subtítulo, son juguetes para no jugar. ¿Por qué dice eso el autor? Algunos van a terminar... Bueno, ahí lo que va a decir en relación a esas historias que yo les decía, que tenían todas estas cosas, va a nombrar a Dragon Ball Z, Pokémon, Power Ranger, bueno, son algunos de los que han quedado ya un poquito más atrás, pero como decía la compañera, en la actualidad también aparecen otros, con otro nombre nada más. ¿Por qué algunos juguetes son para no jugar? Esto que dice Levin. ¿Qué efecto causan las imágenes, estas imágenes que hablábamos de los videojuegos? Bueno, va a aventurar algunas cosas. Gran irritabilidad, prestemos atención a eso. Gran irritabilidad. Distorsiones en la sensibilidad. Fíjense que hablábamos de mutantes que ya no tenían atributos humanos, sensibilidad, dolor, ¿no? Sentimientos. Entonces, distorsiones en la sensibilidad también sensorio-motriz. Y acá es donde empieza a afectar esto que el autor dice, la poca participación de lo corporal, de lo motriz, de lo motor. Entonces, juegan cada vez menos, los niños juegan cada vez menos, y los juguetes son objetos de valor, de posición y jerarquía, de posesión
no de posición, de posesión y jerarquía. Esos son juguetes para tener, para poseer, más que para jugar. Esto es muy interesante, ¿no? Los juguetes duran hasta ser superados por otro objeto juguete. ¿No? ¿Cuántos juguetes tenemos? Bueno, hay niños que tienen una cantidad enorme de juguetes, pues se cansaron de un juguete y ya quieren otro porque la tele dice que este es el juguete ahora. La publicidad dice, este es el juguete que tu niño debe tener. Entonces ahí el niño quiere ese juguete, no quiere el que tiene, pues ya perdió valor. Son juguetes para tener, en muchos casos para acumular. Y no vendría mal algunas prácticas que algunos padres que tienen la posibilidad de comprarle juguetes hacen con sus niños, de elegir cuáles son los juguetes que ya no querés para regalárselo a otro niño. Por ejemplo, yo he visto padres que hacen eso y me parece muy bueno, ¿no? Porque tienen una cantidad de juguetes acumulados que los niños no juegan. Entonces, ¿para qué sirven esos juguetes, no? ¿Para qué? Bueno, esto de la posesión y del poder y la violencia, ya estuvimos hablando, ¿no? Se pierde entonces la curiosidad infantil, lo que tiene que ver con la creación. El niño va a gozar de las imágenes digitales y en ese goce lo excluye del lazo con los otros. Dejamos de jugar con los otros, del encuentro con el amiguito, el compañerito, el vecinito, y con todo lo que eso implica, ¿no? Como decía recién. ¿Cómo hace un niño para imaginar y construir un juguete? Y un poco lo que va a decir el autor es que lo que aparece acá en esa creación, como les decía, el niño le pone toda una carga, ¿no? a determinados objetos y tiene esta capacidad creadora. Va a decir que lo podemos esquematizar de la siguiente manera, va a decirle bien en el texto, ¿no? Hay un palo, imaginémonos un palo de madera, un palo de escoba, muchos hemos jugado quizás a eso, un niño, y el resultado de eso es un caballo de juguete. Un caballo particular, que no es cualquier caballo, es el caballo que ese niño creó e inventó con su imaginación, con su creación. Es como narra el Principito, ¿no? No es cualquier zorro, es ese zorro que yo le puse toda la carga, toda la emoción, toda mi tiempo, mi vida, compartí tiempo con él, entonces se convirtió en el único zorro. Bueno, lo mismo con esta lógica donde el niño crea una historia, inventa una historia y juega con esa historia. Y a veces el objeto es transformado por el niño y el niño también es transformado por el objeto. En ese jugar, en ese ir creando. Y esto es lo que va a traer Levin, que se pierde entonces en la cultura eléctrica. Se pierde. Aparece aparte, o cómo funciona esto, va a decir el autor, que el niño le pone, o sea, no es un caballo real, lo sabe, pero justamente ahí es donde aparece la belleza de la creación, ¿no? En lo que no es ese palo, porque el niño lo completa. Entonces lo que aparece ahí es el palo, el niño, el caballo de juguete, y el funcionamiento de la representación que el niño tiene acerca de ese caballo. Por eso no es cualquier caballo y todos los caballos no son iguales, porque cada niño le va a poner una historia, una carga, digamos, emotiva, una representación. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, es la imaginación que se produce en el mismo acto creador del estar jugando. Si esto no está, si está la imagen digital, virtual, si el niño no le pone eso que tiene que ver con él, con su afecto, sus emociones, sus sentimientos, su capacidad de crear, su representación, lo que se va a atrofiar es el pensar o el pensamiento creativo propio de cada niño. Por eso la crítica de Levin, esta historia que el niño le pone, este jugar, este mover,
poner el cuerpo, es lo que va a crear y lo que va a completar el juego infantil. Va a decir, en los juguetes el niño coloca todo su amor. Sitúa en ellos el ansia irrefrenable de ser amado. Toda la fantasía se ubica en torno de esa verdad que desea conquistar. Para eso, sin descanso, atraviesa los dominios de la imaginación, pasa del otro lado, donde ingeniosamente procura hallar lo que, sin darse cuenta, inventa. Lo inventa. Los juguetes se sostienen en un destino trágico, pues siempre dejarán de serlo, siempre van a dejar de ser juguetes, van a dejar de ser juguetes. Cada vez que el niño le suspende la vida, miren qué interesante esto, volverán a la condición inanimada e insípida de la materialidad, donde dejarán de ser. En ese desuso, el objeto juguete, sin disfraz, deviene cosa. Es una cosa. Sin embargo, en el fracaso de ser de verdad, piensen en Pinocho, en el fracaso de ser de verdad, va a representar o representa la historia infantil más viva de cada sujeto. Y va a dejar una huella. Va a dejar una huella. Aún que el niño no le ponga ese amor, esa carga y demás, y pase a ser una cosa, ese objeto, va a dejar una huella en el niño. Hablaba recién la compañera de Toy Story, ¿no? Un juguete que tiene que ver con esa historia infantil representada por el niño, es el vestigio sutil, ¿no?, de lo que un niño ha soñado despierto. De lo que un niño ha soñado despierto. El juguete es la cosa en más o en menos modificada por la historia de cada sujeto, esto que hablábamos anteriormente. Al jugar, el pequeño deforma el objeto y produce una abstracción en la cual el niño crea al juguete y el juguete crea al niño. El niño, esto que decía recién, ¿no?, crea al juguete y el juguete crea al niño. No hay construcción de lo infantil durante la infancia sin juguete. Así como no hay juguete sin lo infantil de la infancia. Va a traer algunas cosas más el autor. Un ejemplo más, que es el de la muñeca rusa, que ustedes lo tienen en el texto. Pero hasta aquí, en líneas generales, la conversación, el texto, la hipótesis que trae el autor. Y bueno, si la profe quiere Bueno, traer algo bien. más. No. A ver, algunas cositas, me parece que quedó súper claro lo de Levin. Algunas cositas ahora las vamos a volver a como a englobar en estas cuestiones que aporta el juego, y un poco en contrapartida de lo que planteamos con el juego virtual, que algunas cuestiones no se pueden poner en juego con el juego virtual. Vamos a ver justamente qué importancia tiene para algunos aspectos. Va a haber, a ver, a lo largo de todo lo que fuimos hablando, va a haber, digamos, aspectos del desarrollo que se van a poner en juego. Hablamos de lo motor, de lo físico-motor, hablamos de lo cognitivo desde un punto de vista, hablamos de lo afectivo, obviamente con el juego del Fordá, y el de Verasturi estuvo más que claro que lo afectivo es uno de los, digamos, aspectos del desarrollo que va a tener mucha relación con el juego, y obviamente lo social, ¿no? Lo que decía David, esto de compartir, de jugar con, digamos, de poder hacer con el otro, implica también primero poder pasar por un hacer de lúdico, primero en lo individual, ¿no? O con nosotros, pero con los otros más cercanos, que son en general los padres, la familia. Después será con los pares. Entonces, justamente los aportes se van a dividir en función de estos aspectos del desarrollo que
que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de la cátedra. Desde el punto de vista motor, podemos resumir que lo que va a permitir el juego en líneas generales, y por ahí en contrapartida el juego virtual queda bastante como, digamos, a medio camino, o podríamos decir que en muchos aspectos, dependiendo qué tipo de juego virtual, sabemos que la tecnología lleva a que algunas cosas se puedan emular bastante parecido a lo que es la realidad, pero en general no todos los juegos tienen estos aspectos. Pero el juego, eh, el juego simbólico, el juego eh, con el otro, el juego con los juguetes, permite aumentar la velocidad y la fuerza a nivel motriz, permite poder lograr la sincronización de movimientos, ¿sí? Poder lograr afinar esa sincronización de movimientos. Uno también observa que la estimulación solamente con un juego virtual lleva a que justamente, digamos, más allá de que uno pueda tener quizás una sincronización de movimientos a nivel del juego, eso no quiere decir que después llevar eso exactamente lo mismo a hacerlo uno lo pueda hacer, ¿no? Porque acción de movimientos es algo que también se logra con el juego, con el otro. Comenzar a poder tener también precisión desde la gestualidad, y esto va a tener que ver también con la comunicación, con el lenguaje. Cuando uno juega no es solamente, o sea, pone el cuerpo, pero pone también la gestualidad, pone en juego, me está gustando algo, no, me dolió. Un niño puede no hablar todavía, una niña puede no hablar todavía, pero gestualmente poder expresar en el juego un montón de sensaciones, de sentimientos, de pensamientos también. Empezar a conformar su propio esquema corporal con el juego, porque empezar también a poder delimitar este cuerpo, qué significa este cuerpo, ¿no? Y cómo está constituido a partir de ese contacto del cuerpo de uno con los objetos de la realidad, y principalmente en una situación lúdica. Empezar el reconocimiento no solo de mi propio cuerpo y mi esquema corporal, sino también del cuerpo del otro, ¿no? De poder, cuando uno juega, hay un límite que me pone también el cuerpo del otro. Poder dar cuenta de esa limitación. La coordinación visomotriz, ¿no? Poder, que esto en algunos juegos virtuales logran lo mismo, ¿sí? No es que se pierde totalmente con el juego virtual. La coordinación visomotriz en algunos juegos se logra, pero obviamente que tiene otra característica a la que puede llegar a tener un juego con un juguete y la manipulación de un juguete. Y obviamente el desarrollo de una motricidad fina, ¿no? De poder ir afinando esa motricidad, que al principio es bastante tosca y bastante, digamos, el acceso a los juguetes es como muy brusco, a poder empezar a afinar, y también el manejo de juguetes diferentes, no son los mismos juguetes los que se tienen en los primeros años de vida a los que se puede tener tal vez a los 5, 6, 7 años, ¿no? Va a ir cambiando también porque va cambiando motrizmente la posibilidad de interactuar y de afinar esa motricidad en relación a esos juguetes. A nivel cognitivo, eso es a nivel motriz, y a nivel cognitivo le permite empezar, digamos, a comprender el mundo. Recuerdan lo que pasaba con el juego del Fordá, la comprensión de su mundo, empezar a elaborar un pensamiento. El juego simbólico tiene mucho que ver con justamente esa función, la función simbólica, la función semiótica, que es la posibilidad de representar esa realidad. Entonces, empiezan a partir de ese momento a poder elaborar un pensamiento respecto a lo que está sucediendo, a poder imaginarse lo que está sucediendo en ese juego. Permite poder ir conociendo el mundo físico, a partir de ese contacto con los juguetes, ir conociendo las propiedades de los objetos del mundo físico. Cuando una niña, un niño juega con agua, juega con masas,
juega con polenta, juega con tierra, está empezando a aprender de las características de ese mundo físico y a incorporar características y a poder diferenciar. No es lo mismo jugar con agua que jugar con tierra o jugar con arena o jugar con polenta. Empezar a diferenciar no sé, lo frío, de lo caliente, de lo rugoso, de lo suave, empezar a conocer a ese mundo físico a través de esos juegos y juguetes. Te vuelvo a decir, y apuntando a lo que dice Levin, no necesariamente estamos hablando de un juguete comprado en una juguetería. Un juguete puede ser una olla, puede ser un tupper, puede ser una tapita de algún producto, cualquier cosa puede ser un juguete. En ese, no recuerdo si por ahí lo había quedado claro cuando vos lo dijiste, ¿no? En ese proceso de armar el juguete hay que vaciarlo primero de representación, entonces deja de ser lo que era y se empieza a convertir en algo creado totalmente por el niño. Entonces, en este sentido empieza también a cobrar importancia esas características que va teniendo y empezar a poder simular ¿no? Que es otro objeto de la realidad, porque tiene las mismas características, porque se parece, porque puede llegar a ser parecido. Desde el punto de vista emocional, obviamente quedó súper claro con el Fordá, ¿no? Es la posibilidad de representar de otra manera lo que se vivenció, digamos, en la realidad, es la posibilidad de expresar sus emociones, de empezar a incrementar su autoestima, su autoconfianza, porque el manejo sobre esos objetos permite, como soy el creador, la creadora de ese objeto, de ese juego, de ese juguete, puedo, digamos, esto que decía recién David, ¿no? Ostentar un poder sobre eso, y aumenta mi autoestima, aumenta mi autoconfianza, puedo manejarlo, puedo usarlo de una manera totalmente, digamos, positiva en cuanto a aumentar ese autoconcepto. Obviamente que al ser una actividad placentera, que le genera placer al niño, permite la sensación de satisfacción, aumenta mucho más esa sensación en el sujeto, posibilita mejorar los contactos, los vínculos afectivos con los demás, porque obviamente que si yo en el juego, piensan en el juego del Fordá, si yo en el juego deposito ese malestar, esa agresión, ese descontento con lo que me sucede, no lo estoy depositando en el objeto original, estoy depositando en un sustituto, me permite que no dañar el vínculo con los objetos a los cuales me generó este malestar. Permite descargar tensiones, temores, miedos, representar de otra manera estos temores. De alguna manera este equilibrio del aparato psíquico se garantiza con el juego. Y desde el punto de vista social, permite la comunicación, permite la interacción con otros, permite aprender, y esto estamos hablando quizás ya de un juego que tiene que ver con otros, ¿no? Puede ser simbólico, puede ser de reglas, pero con un otro permite empezar a incorporar normas de comportamiento. No es lo mismo jugar solo que jugar con un amiguito, una amiguita, en el cual tengo que negociar y aprender a ceder, a esperar mi turno, a compartir, a armar un juego juntos. Obviamente, bueno, cooperación, negociación, un poco lo que les vengo diciendo, y empieza a generar a partir de ese contacto lúdico con otros, generar los primeros vínculos de amistad, los primeros vínculos de compañerismo que vamos a ir después teniendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, realmente para el desarrollo el juego constituye una fuente digamos, muy rica de otras adquisiciones. Es un poco, a ver, es el resultado de un momento del desarrollo, pero a la vez es el que posibilita, o sea, esta práctica posibilita un montón de otras adquisiciones más. Entonces, por eso se lo considera un poco como desarrollos especiales, ¿no? Porque es parte del desarrollo, pero no es específicamente
del desarrollo motriz o del desarrollo afectivo o del desarrollo cognitivo, sino que atraviesa todos estos aspectos y los integra de una manera muy, muy interesante. Bien. Bueno, esto es como para sumar a todo lo que veníamos hablando la clase pasada y esta.